Bien, estábamos viendo el día de ayer, en primer lugar, lo que era el cuadro de trabajo, ¿ya? Un breve resumen. El cuadro de trabajo me permite a mí determinar en qué etapa del ciclo Otto se encuentra un cilindro respecto a otro cilindro. Ya, para esto es que me sirve el diagrama, perdón, el cuadro de trabajo. Decíamos que para completar un ciclo Otto, el motor tiene que dar 2 vueltas, ya, y el árbol de levas una sola vuelta. Por tanto, resultan 720 grados, 360 más 360, 720 grados en total. Bien, decíamos que lo que íbamos a hacer era dividir esas 2 vueltas que yo tengo en un ciclo entre el número de cilindros, es decir, 180 grados, ¿ya? Estos 180 grados les había recalcado que no es lo mismo que los 180 grados que tarda o que dura una etapa, ya sea admisión, compresión, expansión o escape, ¿ya? Porque si yo tuviera 5, 6 u 8 o 10 cilindros, esto ya no sería 180, podría ser 120, 144, etcétera, ¿no? Entonces, bien, habíamos dicho que en el cilindro número 1, durante los primeros 180 grados, íbamos a tener expansión, ¿ya? ¿Por qué íbamos a trabajar y priorizar la expansión? Porque se supone que aquí es donde se produce el trabajo útil. Entonces, nos basamos netamente en la expansión. Orden de encendido para motores 4 en línea, 1, 3, 4, 2. Fíjense. Decíamos que lo primero que hago es llenar las expansiones y posteriormente por columna voy a ir llenando las etapas que faltan. Después de la expansión tengo la carrera de escape, luego tengo la de admisión, la de compresión, lo propio en el cilindro número 2. Tenía expansión acá, que era lo que he llenado, y después de la expansión decimos que viene el escape, admisión, compresión. Y así sucesivamente para cada uno de los cilindros. Bien, respecto al traslape, ya antes de que sus compañeros empiecen a desarmar los motores, sus compañeros de tercer semestre, habíamos visto la posición de las levas, ¿de acuerdo? También habíamos hablado del emparejamiento de cilindros, que el cilindro número 1 la baja con el 4, suben y bajan de forma simultánea, y el cilindro número 2 con el 3, que suben y bajan de forma simultánea, ¿ya? Decíamos que cuando el cilindro número 1 esté en compresión, o cualquier cilindro cuando esté en compresión, se supone que las levas van a estar apuntando hacia arriba. ¿Y esto por qué? Porque se supone que las levas no deberían estar presionando a las válvulas para poderlas abrir. Decíamos que cuando la punta de la leva está hacia abajo es porque está presionando la válvula, por lo tanto la válvula está abierta, ¿ya? Entonces, si están arriba las levas, por lo tanto, no estarían presionando a las válvulas y estaríamos en carrera de compresión. Decíamos también que si uno va a estar en compresión, su cilindro par, por ejemplo, si estoy hablando del 1, el 4 iba a estar en traslape o cruce valvular. Ustedes ya saben qué es el cruce valvular. Entonces, eso vamos a corroborar en el cuadro de trabajo. Fíjense, cilindro número 1. Decíamos que el cruce valvular está entre las etapas de escape y entre las etapas de admisión, entre escape y admisión. Entonces, yo en este caso, en el cuadro de trabajo, iba a marcar con una línea, ¿ya? Lo que es mi traslape. Si voy a estar en el cilindro número 1 en traslape o en cruce valvular, en el cilindro número 4 yo iba a estar en compresión. Fíjense. Se corrobora, ¿no es cierto? No hay dónde perderse. ¿Eso qué significa? Que aquí en el cilindro número 1, mis levas van a estar hacia abajo. Por lo tanto, mis válvulas van a estar abiertas, ¿ya? Eso es lo que es el traslape, apertura simultánea de válvulas de escape y de admisión. En cambio, en mi cilindro número 4, fíjense, estoy en compresión, por lo tanto, mis levas van a estar apuntando hacia arriba. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe.
Ya, muy bien. Profe, Entonces, una pregunta. En los presenciales quizás pues, pudieras dar unos ejercicios de esto, de aquí del cuadro, para poder practicar y aprender un poco más. no se preocupen, van a ser de un motor B10, B12, B16. ¿Ya? Está bien, profe. Gracias. Bien, habíamos hablado también el día de ayer del orden de encendido, ¿ya? Por orden de encendido yo me refiero al orden en que los cilindros van a recibir la chispa, ¿ya? Para que se produzca la combustión de la mezcla aire-combustible y por tanto la expansión, la etapa de expansión. En los motores boxer de los escarabajo habíamos dicho que el orden de encendido iba a ser 1, 4, 3, 2, ¿ya? Es diferente el orden de encendido porque este es un motor tipo boxer, ya tiene los cilindros de forma horizontal. Para todos los motores 4 en línea habíamos dicho que siempre va a ser 1, 3, 4, 2. Y como ejemplo les había puesto también al motor de los Subarus, que también es boxer, sin embargo el orden de encendido es diferente, es 1, 3, 2, 4. Bien, habíamos visto también el orden de encendido de otros motores, en este caso de motores americanos, motores Ford, para un V6, para un V8 y para un L6 o 6 cilindros en línea. Por otro lado, habíamos recalcado que los distribuidores no siempre giran en sentido horario, ¿ya? Yo tendría que fijarme. En este caso, por ejemplo, antihorario, antihorario y horario. Cuando yo vaya a retirar los cables de bujía, también habíamos dicho que yo debo tener el cuidado de fijarme hacia qué cable va cada cable de bujía para no alterar el orden de encendido, ¿ya? Si ustedes han acomodado mal sus cables de bujía, lo peor que puede pasarles es que directamente no encienda ya su motor. No hay mayor problema. Pero se supone que ustedes deberían tener el cuidado, ¿ya? Porque eso representa también una inversión de tiempo. Por otro lado, los cables de bujía tienen una longitud, ¿ya? Obviamente los que estén más cerca del distribuidor, en este caso el 1, por ejemplo, podría tener un cable más corto en comparación al 6. Entonces, esas cosas, esos detalles, ustedes los tienen que revisar siempre que vayan a revisar el sistema de encendido. Por otro lado, aquí teníamos a un V8, que fíjense, tiene rotación del distribuidor hacia la izquierda, es decir, antihorario. Y este último de 6 cilindros en línea, como el Land Cruiser que tenemos ahí atrás, en la institución, gira en sentido horario. Bien, antes de hablar de los tipos de sistemas de distribución, es importante hablar de los acrónimos y también de su traducción al español. Decíamos que shaft, en realidad, bueno, su significado es eje en español. En inglés, eje significa shaft, ¿ya? Camshaft habíamos dicho que es árbol de levas. Crankshaft es cigüeñal. Luego habíamos dicho que twin era gemelos y que twin cam era el acrónimo o la abreviación de Twin Camshaft. Eso decíamos que era doble árbol de levas, así como la culata que teníamos en la parte, bueno, una de las culatas que teníamos ahí en el aula. Bien, entonces vamos a ver los tipos de sistemas de distribución, porque habíamos dicho que los árboles de levas no siempre van a estar en la culata. Habíamos dicho que pueden también estar en el bloque del motor. Los sistemas de distribución se pueden clasificar dependiendo la locación del árbol de levas. Hasta los años 80, los motores estaban configurados con el árbol de levas situados en el bloque motor, es decir, no estaban sobre la culata. Actualmente y prácticamente todos los motores tienen el árbol de levas montado en la culata. Bien, ¿quién me puede decir
¿De dónde es este vehículo? ¿Conocen ese vehículo? Sí, es un americano, creo. Es de Rayo McQueen, la película, profe. Sí, del Rayo McQueen. Es un Ford, profe, El derrapador, el derrapador. Te enseña Rayo McQueen. un Ford de los 70. Hudson Horner. Es el sheriff. Es un Hudson Hornet. En la película de Rayo McQueen, este vehículo aparece como el sheriff, ¿de acuerdo? Como el policía. Y este vehículo yo lo pongo acá en la presentación porque tiene la particularidad de tener un sistema SB. ¿Ya? Este es un tipo de distribución SB. SB viene del acrónimo Side Valve, ¿ya? Válvula lateral, por su traducción al español. Fíjense en el bloque. Yo ya no tengo el árbol de levas en la culata. Lo tengo al árbol de levas en la parte baja. Y en la culata no tengo nada más que la bujía, fíjense. Y la válvula está ubicada de forma invertida y a su vez está ubicada en el bloque de forma al lado del cilindro. Fíjense, ya, este es el árbol de levas. Tengo acá el botador, el resorte y por último tengo acá a la válvula. Entonces, como les decía, este es un sistema de válvulas laterales. Por ende, las válvulas están alojadas en el bloque, tan como lo pueden observar. El árbol de levas dice que actúa directamente sobre las válvulas. Es decir, que no tengo eje de balancines o balancines. ¿Ya? Se utilizó desde el comienzo del uso de los motores de combustión interna hasta la década de los 50. Es decir, que todos los motores antes de los años 50, en un 90% tenían este tipo de distribución, con el árbol de levas dentro del bloque. El Ford modelo T, por ejemplo, el vehículo de producción el primer vehículo de producción en línea y el vehículo de venta masiva más grande, el primero, llevaba un motor que era de este tipo de distribución, de cabeza plana, ¿ya? Los motores flathead producen una baja potencia debido a su incapacidad para una alta relación de compresión y problemas en el flujo de combustible. ¿Por qué problemas en el flujo de combustible? Porque fíjense que la mezcla aire-combustible debe ingresar por acá e ir contra la gravedad. Fíjense, tiene que hacer una carrera ascendente, ¿ya? Entonces, por estas razones que estos motores no eran eficientes. Por otro lado, decimos que son motores de cabeza plana, porque fíjense, hace un momento les decía, en la cabeza solo voy a tener a la bujía. Bien, tenemos entonces a los motores OH, OHB. Los motores OHB se distinguen por tener el árbol de levas en el bloque motor y las válvulas dispuestas en la culata. La transmisión de movimiento del cigüeñal al árbol se hace por medio de dos piñones o con la interposición de un tercero. También puede hacerse por medio de una cadena corta. ¿Cuál es la desventaja? Que alcanzan un menor número de revoluciones. Bien, ¿dónde han visto estos motores? Los que tienen moto. Han debido escuchar que en las motos, las ejes, por ejemplo, las chinitas, las llaman varilleros, ¿ya? Es decir, que tienen motores varilleros. Y hay algunos motores a los que le llaman motores a cadenilla. Ya, ese es el caso más típico en los motores.
Entonces, fíjense que en el caso de la izquierda, en la imagen de la izquierda, yo tengo a mi cigüeñal, que está acá, fíjense, dice piñón del cigüeñal, y tengo al piñón del árbol de levas. Y ambos trabajan mediante una cadenilla corta, ¿ya? Entonces, fíjense que mi árbol de levas, en este caso, está en el bloque del motor. Yo tengo a mis taqués o a mis botadores, que son estos de acá, y luego tengo una varilla, ¿ya? Por esa razón es que estos motores se los llama motores varilleros, porque tienen una varilla que va a transmitir el movimiento desde el eje de levas que está en el bloque del motor hasta la culata. En la culata, fíjense que yo tengo un eje, pero no es el eje de levas, sino es el eje de balancines. Los balancines son simplemente bracitos, ¿ya? Que van a hacer un juego de palanca, transmitiendo el movimiento del árbol de levas hacia la varilla, y de la varilla el balancín va a transmitir este movimiento hacia las válvulas. Estos señores de acá son los balancines. Bien, fíjense en la imagen de la derecha, yo tengo una transmisión por engranajes, ¿ya? Habíamos dicho que tenemos tres tipos de mando de distribución, por cadenillas, por correa dentada y por engranajes. En este caso, fíjense, tengo el piñón del cigüeñal y tengo el piñón o la rueda dentada del árbol de levas, que hace lo propio. Tienen el árbol de levas, tienen los taqués o los botadores, tienen a las varillas, y en la culata, más o menos aquí ya estaríamos viendo la culata, bueno, perdón, desde acá, desde donde está mi puntero, desde ahí ya estaría comenzando la culata. Entonces, yo en mi culata voy a tener a las válvulas, voy a tener a los balancines y al eje de balancines. Y en este eje de balancines, habíamos dicho que no está en todos los motores. Vamos a irnos a la primera. Fíjense acá, por ejemplo, en esta imagen animada, yo no tengo eje de balancines. ¿Por qué? Porque tengo a mi árbol de levas en la culata y este va a actuar directamente sobre las válvulas, ¿ya? Pero este es un tipo de distribución que enseguida lo vamos a ver. Pero cuando su distribución es del tipo OHB, van a tener que tener necesariamente un eje de balancines para poder transmitir el movimiento del eje de levas hasta la válvula. Ahora, ¿de dónde viene la palabra OHB? Habíamos dicho que viene de la del acrónimo o de la abreviación, si quieren de alguna manera verlo. De overhead valve. ¿Esto qué significa? Válvulas en la culata. De ahí es de donde viene el acrónimo OHB. Bien, muchachos, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Se está cortando se está terminando el tiempo de la reunión. A los que no he llamado lista, por favor, de inmediato pongan sus nombres en el chat, ahora mismo. ¿A qué hora nos vamos a conectar? ¿A qué hora nos vamos a conectar, profe? Perdón. Nos vamos a conectar a las 9:55 nuevamente. Está bien, profe.
Hola, profe, buenos días. ¿Ha llamado lista? Es que yo pensé había clases a las 10:30. Acabo de revisar WhatsApp y acabo de ingresar. No hay ningún problema. ¿Cuál es tu nombre? Freddy Choque. Ya te he puesto asistencia. Bueno, gracias, profe. Bien, ¿nadie más?